Bueno, retomamos con este último bloque de la clase donde vamos a resolver este ejercicio que dejamos para que piensen rápidamente y después pasamos al siguiente tema, por lo menos el ABC del siguiente tema. Bueno, acá tenemos un problema que hay que tratar de resolver, pasar del lenguaje coloquial en castellano a lenguaje matemático. Bueno, hay que empezar a leer. Simplemente hay que empezar a leer y escribir lo que uno lee, de a poco. A ver. Primero les voy a preguntar algo bien genérico. ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas hay? Efectivamente, este es un problema tan sencillo que tiene una sola incógnita, ¿sí? Si uno lo lee con mucho cariño, lo va a sacar sin problemas. A ver, lo primero que dice, un chico de 15 años. Ya, la edad del chico, que podría ser la única incógnita, es 15. Ya tenemos una incógnita despejada. No hay más nada que hacer. El chico le pregunta la edad de su padre y contesta. Todo lo que va a decir es en base a la edad del padre. ¿Sí? Entonces, dice, si al doble de mi edad, vamos con el doble de mi edad, por la edad del chico, ¿sí? Se le suma más, no tengo colores, 6 veces mi misma edad. 6 veces mi misma edad. 6 veces mi misma edad. Y la mitad de esa suma. Y la mitad de esa suma. La mitad de esta suma. Se le quita 18. Le quita 18. Menos 18. El resultado es la edad de mi padre. Esta es la edad del padre. Listo. Ese es el planteo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Muy sencillo. Si al doble de mi edad se le suma 6 veces mi misma edad y a la mitad de eso, ¿pudieron seguir esto? Esto también siempre van a tener un ejercicio en el examen. Un texto, 3-4 renglones, pasarlo a sistema de ecuación y después resolverlo, obviamente. Sí, este fue muy sencillo, la verdad. Yo elegí uno del final pensando que iba a ser más difícil, pero era muy fácil. Excelente. Bien. Con esto, ahora sí pueden terminar toda la guía de matemática, contando incluso las partes de lógica. ¿Sí? Ya tienen el conocimiento suficiente para resolver todo esto. Pero bueno, ahora empecemos con la otra parte. La otra parte. Que me queda, ¿sí? No voy a terminar a las 11 porque ustedes después tienen otra clase. Pero vamos a ver lo básico. Bueno, ¿qué es de la clase? Vamos a ver programación y algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? ¿En qué orden hay que realizarlos para
una gran diferencia es ¿qué diferencia hay entre un algoritmo y un programa? Bueno, un programa justamente es uno o varios algoritmos, pero que se ejecutan en una computadora, ¿sí? Un algoritmo podría ser algo súper genérico. Por ejemplo, el algoritmo para cebar un mate es poner yerba, poner agua caliente, tomar mate. Listo, ese es el algoritmo para tomar un mate. Pero eso es un algoritmo, no es un programa. ¿Por qué? Porque eso no lo hace la computadora. Los programas son algoritmos que resuelven no entienden el inglés, no entienden ninguno de nuestros lenguajes. Las computadoras solamente conocen un lenguaje, y el lenguaje que conocen es el lenguaje binario, es el de ceros y unos. Las máquinas solamente entienden ceros y unos. Las máquinas solamente entienden verdaderos y falsos. Solamente entienden lógica, no entienden otra cosa. Así que si uno les habla en castellano, no te van a entender. Vos tenés que decirle 0011111000 y la máquina sí te entiende. El problema es que nosotros no dominamos ese lenguaje a la perfección, así que si tenemos que comunicarnos con ese lenguaje vamos a estar fritos, porque la máquina va a entender, pero nosotros no. Entonces, para solucionar ese problema aparecen los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son lenguajes intermedios entre, por ejemplo, el castellano y el inglés, y los lenguajes de ceros y unos. Son lenguajes que se entienden mucho más por el humano y que se transforman fácilmente a ceros y a unos. Pero bueno, en el curso de ingreso tampoco vamos a ver lenguajes de programación, porque estamos viendo las cosas básicas. En el curso de ingreso lo que vamos a ver es lo que se llama pseudocódigo, o sea, casi código, casi programación. Es castellano, pero con algunas normalizaciones para que se pueda ejecutar en una computadora. Eso es el pseudocódigo. ¿Ok? ¿Ustedes me vienen siguiendo? El pseudocódigo va a tener este aspecto general. Este podría ser nuestro primer ejemplo de un pseudocódigo. ¿Cómo se hace un ejercicio en pseudocódigo? Lo primero que hay que hacer es decir que inicia un algoritmo y se le pone un nombre al algoritmo. En este caso, luego, los algoritmos por lo general trabajan con lo que se llaman variables. ¿Qué son las variables? Bueno, las variables son cajitas donde o valores. Como me gusta decir a mí, por ejemplo, podrían ser cajones de una alacena, cajones de la heladera, ¿sí? Donde uno sabe qué cosas guardar. Entonces, las variables, en este caso son sumando 1, sumando 2 y total. Coma, o algunas otras que vamos a ver, pero no los quiero atosigar con eso. Por ahora las variables. Entonces, en la variable 1 guardo un 3, en la variable 2 guardo un 4 y después digo, bueno, el total va a ser igual a la suma de estas dos cosas, ¿sí? Y lo otro importante que vamos a trabajar ahora es esta primera instrucción, que es el escribir. El escribir es lo que uno quiere que aparezca en la pantalla. Siempre que en un algoritmo uno ponga escribir, esto es lo que se va a ver en nuestra pantalla. ¿Ok? Bueno, pero trabajar esto abstracto podría ser difícil, podría ser que no me esté entendiendo nada de todo lo que estoy diciendo. Entonces, para hacer más fácil la enseñanza de esto mismo, vamos a trabajar con una herramienta que nos va a facilitar un poco el trabajo. Esa herramienta se llama PCInt. Yo la clase pasada no estuve con ustedes, pero nos dijo Hernán. Esa consecuencia de la clase pasada, traten de ir instalando PCInt. Acá tienen el manual de instalación de PCInt. Les voy a mostrar cómo se hace, pero es súper sencillo. ¿Cuántos de ustedes ya instalaron PCInt?
Yo en particular creo que lo tengo instalado, lo voy a instalar. Ok, bueno, es buen momento para que se vayan descargando su PCInt. Esperen que perdí el manual. Ahí estamos. Y bueno, en esta página están en el computador, quieren chat, no hay problema. La instalación es bastante sencilla. Ahí estamos. Ahí les dejé el código, ¿sí? Vamos a descargar la última versión o la que quieran descargar, no importa, son todas muy parecidas. Vamos a descargar. Obviamente su sistema operativo van a elegir. Bueno, en este caso vamos a poner de Windows. Para el celular también lo tienen. Ya no me acuerdo si está en el manual como si instala en el celular, pero nada, lo buscan en la tienda y listo. Instalándolo. Bueno, en este caso la descarga empieza sola. Yo tengo mil cosas abiertas, así que no estaría iniciando, pero ahora va a arrancar. La pregunta, ¿se puede usar PCInt en el examen? Históricamente no se ha podido, pero bueno, vamos a dejarlo abierto y le vamos a dar esa respuesta más cerquita del examen, pero vayan mentalizándose que no se puede llevar el PCInt al examen, ¿sí? Para el examen, pero el PCInt usen como una herramienta para aprender cosas que las ahora, pero ustedes van a tener que hacerlo en papel, seguramente, ¿sí? Ahí empezó la descarga. Pesa 9 megabytes, así que es un proceso sencillo. La instalación también es muy fácil, todo next. Ahora mismo lo voy a hacer. Pero, ¿por qué les estoy mostrando cómo se instala? Porque hay un paso que es el paso por ahí menos claro, ¿sí? Que es que tenemos que cargar los perfiles de la UNDA. ¿Qué es eso? Bueno, pseudo instalado el PCInt. Así que vamos a instalarlo. Cuando termine, lo instalo. ¿Cómo van a ir? Ya está, excelente. Si a mí me está demorando demasiado. Buenísimo. Para los que ya lo tienen, vayan haciendo esto. Tienen que ir a configurar opciones de lenguaje. Todo esto lo tienen igual en el instructivo. Cargar. Y cuando tienen que cargar, tienen que cargar el perfil de PCInt. ¿Dónde está el perfil de PCInt? Bueno, eso está también en la bibliografía obligatoria. En la bibliografía de la materia tienen el perfil de PCInt. Tienen que descargarlo y agregarlo a ese perfil de PCInt. ¿Sí? Ese es el paso más turbio de todos los que hay que hacer. Después, pero el resto es sencillo, ¿sí? No es eso que dice UNLA. No entendí la pregunta. Esto es el perfil de PCInt.
¿sí? Esto que está acá, en la guía de estudio, es el perfil de PC, ¿sí? En el material de estudio. Bueno, por fin terminó la descarga, así que voy a instalar. Está en la bibliografía obligatoria del campus, efectivamente. En el mismo lugar donde están los apuntes que están resolviendo. Están en el saco. Bueno, yo ya estoy con el proceso de instalación, pero nada, ya instalaron. Siguiente. Por favor, el micrófono. Gracias. Bueno, apreté 2 veces siguiente, se está terminando de instalar. Muy sencillo. Vamos a ejecutar psaint y vamos a hacer pasos. Estos pasos como eran: configurar, opciones de lenguaje, cargar. Ahí no les puedo mostrar la pantalla, pero la primera vez que lo hagan les va a aparecer esto, ¿sí? Perfiles precargados, cargar desde un archivo o no seleccionar perfil. Yo en este caso voy a cargar desde un archivo y voy a cargar directamente desde la UNLA, así que evito hacer esos pasos, pero si no lo hacen ahí como lo dice en el instructivo. El archivo que van a elegir obviamente es el que descargaron de la UNLA. A ver, no entendí la pregunta. Si pongo UNLA aparece directamente. ¿Sirve? No, tenés que cargar tenés que descargarte la última versión que está subida en el material. No sí, a medida que pasan los años por ahí encontramos algún error o alguna mejora y lo mejoramos, ¿sí? Bueno, y listo. Ya está el psaint listo. Chequeen que abajo tiene que decir perfil UNLA ingreso 2022, el año fundamental. Tiene que decir eso, UNLA ingreso 2022. Si dice otra cosa, seguramente esté mal. Bueno, arranquemos entonces con la parte emotiva, ¿sí? De todo esto, porque tardé mucho con la instalación. El algoritmo termina el algoritmo. Entre medio vamos a hacer cursos. Lo primero que tienen que hacer como nivel 1. ¿Por qué? Porque es lo primero que vamos a hacer. Algoritmo nivel 1. Excelente. Bueno, esto es el título de mi algoritmo. Es importante que los títulos tienen que tener un nombre que van a hacer. ¿Sí? En este caso se llama algoritmo nivel 1, no dice nada. ¿Por qué? Porque es el primero, estamos aprendiendo recién ahora. Pero ya a partir del próximo algoritmo vamos a ponerle algún título un poquito representativo. En este caso se va a llamar simplemente algoritmo nivel 1. Cuestiones ya importantes para irse acostumbrando. Los algoritmos, la primera letra en mayúscula, en caso que el algoritmo tenga un nombre
compuesto, es decir, con más de una palabra. La segunda palabra también empieza en mayúscula, ¿sí? No hay espacios entre el nombre de los algoritmos. Y vamos a empezar a ver algunas instrucciones de los algoritmos. La instrucción es poner cosas como esta. A ver. Este es el primer algoritmo de Nico Comisión 30. ¿Sí? Esto nos permite hacer escribir. Escribir lo que nos permite es los algoritmos están formados por sentencias, es decir, por pasos. El primer paso es escribir. Todos los pasos tienen que terminar en punto y coma, ¿sí? Si no, el PCInt ya les va a decir error. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos con ejecutar. Y vamos a ver nuestro primer programita ya funcionando. Bueno, me aparece en la tercera pantalla. Esperen que se lo arrastro. Ahí lo tenemos. El resultado de mi ejecución es esto. Es el escribir, es la única instrucción. Y el escribir nos muestra algo por pantalla. Entonces, a ver, voy a poner otro escribir más. Vamos a escribir este escribir, que podría ser simplemente así como unas guiñitas para que quede más prolijo. Y voy a volver a ejecutar el programa. Ejecuto otra vez el programa y miremos qué simpático nos va a quedar. Ahí lo tenemos. Este es nuestro primer programa, ¿ven? Ya tiene un nombre simpático. No hace nada, pero tiene un nombre simpático. Aparezca en la pantalla. Primera instrucción. La instrucción de salita turquesa de programación. Vamos hasta acá. Después, si no lo pudieron instalar, lo tratan de instalar tranquilos en sus hogares. Lo importante es que vayan siguiendo lo que voy explicando. Vamos hasta aquí. Bueno, después, los algoritmos con variables y con datos. La verdad es que los algoritmos no van a servir de mucho. Entonces aparece el concepto de definir variables. Así que vamos a definir algunas variables. Por ejemplo, vamos a definir variables de tipo enteras, o sea, números enteros. Voy a poner definir. Fíjense que ya nos ayuda un poco el PCI. Nos dice, bueno, definir. Vamos con el nombre de la variable. Vamos a llamarlo variable 1 como. Y acá nos muestra las posibilidades de nuestras cajitas. O son enteras, o son reales, lógicas o de carácter. Por ejemplo, vamos a definirlo como entero. Entonces acá tengo una variable 1 como entera. Y voy a definir otra variable. Otra cuestión interesante. Las variables hay que escribirlas siempre en minúscula. Siempre en minúscula. Y en este caso, para que no se pueden llamar igual nunca. Entonces por eso estoy poniendo esta numeración. ¿Sí? Siempre. Con vos. Entonces ahí tenemos dos variables. Estas son la variable. Entonces, ¿cómo hacemos para asignarle un valor a esa variable? Bueno, por medio de lo que se llama la asignación. La asignación es el símbolo de menor y un guión medio. Eso se transforma en la flechita. La flechita nos indica que uno puede guardar un valor en esa variable. Entonces yo estoy guardando el 11 en esta caja. Y voy a hacer lo mismo, pero con otra variable, por ejemplo con la variable 2. La variable 2 le voy a asignar, qué sé yo, el menos 6. Tenemos dos cajitas, en una guardé el 11, en la otra guardé el menos 6. ¿Sí? Entonces,
ya tenemos dos variables. Ahora, algo que podríamos querer hacer en algún momento es, quizás nos interese sumarlas o restarlas o multiplicarlas, uno sabrá qué va a hacer con eso. Menor guión medio. Ahí está. Supongamos que quiero hacer la suma de estas variables. Entonces, si uno va a realizar una suma o va a realizar una operación, por lo general va a necesitar una variable también contenedora de dicho resultado. Así que el resultado lo voy a guardar en una nueva cajita, que va a ser la cajita de resultado. Y en el resultado voy a poner la variable 1 más la variable 2. ¿Por qué? Porque sí, porque se me ocurrió ahora en el momento. Si estamos practicando variables, operaciones entre variables y definición de variables. Entonces tenemos en una guardé el 11, en otra guardé el 6 y una tercera caja donde voy a guardar la suma de las variables. ¿Sí? Así como guardamos la suma, podemos guardar la multiplicación, la división o lo que uno desee guardar. Bueno, después, otra cosa que por ahí uno quiere realizar es mostrar por pantalla el resultado. Entonces vamos a ver cómo haríamos para... A ver, primero, ¿cuál es el resultado de variable 1 más variable 2? Tenemos 11 más menos 6. Eso obviamente da 5. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos para... La pregunta que hace Rodrigo, creo que la dijimos en la primera clase, pero es una buena pregunta. En el curso de ingreso se evalúa pseudocódigo. Si escriben en cualquier otro lenguaje, ya sea de programación o no, está desaprobado, ¿sí? Se está evaluando pseudocódigo. Así que por más que sepan otro lenguaje, tienen que escribir en pseudocódigo, ¿sí? Porque es lo que se está evaluando. Fundamental eso, ¿sí? Ojo, ha pasado muchas veces que alguien escribe en algún lenguaje de programación y bueno, se anula ese examen, ¿sí? Bueno, vamos a mostrar el resultado en pantalla. ¿Sí? Efectivamente, si yo quiero mostrar un resultado en pantalla, necesito utilizar la instrucción escribir y por ejemplo, podríamos poner el resultado final es 2 puntos y voy a mostrar el resultado. O sea, digo que quiero que muestre el resultado. Entonces, esto me va a escribir este texto, pero además de escribir el texto, me va a escribir el valor almacenado en resultado, que nosotros calculamos si es 5. Vamos a darle play. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Tenemos nuestro primer algoritmo, que era el título, y además un mensajito muy bonito que nos dice que el resultado da así. Esto es una pavada porque son operaciones básicas, pero si uno carga el problema, la dificultad de los algoritmos a una computadora, va a ver que les va a resolver la vida en este aspecto. Vamos a definir, por ejemplo, que el resultado, en vez de ser entero, que sea real, es decir, un número con decimal, ¿sí? Y la cuenta que vamos a hacer va a ser un poquito más difícil, qué sé yo. Variable 1 más variable 2, todo esto multiplicado por 3.61. ¿Sí? Esta cuenta ya no sabemos cuánto vale, ¿sí? Porque vale 5, pero hay que multiplicarlo por 3.61. Y encima por ahí a eso lo queremos, qué sé yo, dividir por la variable 1. Estoy inventando en el momento, no estoy haciendo una cuenta más complicada. Para que vean que esto a ojo no sabemos cuánto vale el resultado. Sin embargo, el PCInt con un ejecutar lo va a resolver sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, pueden usarlo también a modo de una ultra calculadora. Ahí tenemos, ¿sí? El resultado final en este caso vale esto, ¿sí? Es 5 por 3 punto tanto dividido, ¿cuánto era? Dividido 11, ¿sí? Así que estos serían nuestros primeros algoritmos, ¿ok? Ahí tenemos que estamos guardando valores fijos en nuestras variables, variable 1 y variable 2. Así que estas son las instrucciones básicas que tienen que dominar para el lunes que viene
en la clase que van a tener con Hernán. O sea, con Hernán van a seguir haciendo algoritmos, pero un poquito más sofisticados que estos. Así que, por favor, para la clase que viene, dominen bien el escribir, lo que hace el escribir. Dominen la definición de variables, enteras y reales, por lo menos, son las dos básicas. Y vayan practicando a hacer operaciones entre variables y mostrando el resultado, ¿sí? Las variables pueden tener cualquier nombre, pero las variables tenemos que tratar de que representen a la realidad. Sí, en este caso, como estoy inventando, no hay ninguna realidad que representar, pero supongamos que era el ejercicio del chico y el padre, ¿no? ¿Cómo se llamarían las variables? Se llamaría edad del chico. La otra variable se llamaría edad del padre, ¿sí? Esta otra no la necesitaríamos. La edad del chico, acá tenemos otro ejercicio, mirá. La edad del chico, el ejercicio decía que era 15. Listo. Enunciado de la edad del chico. La edad del padre. ¿Qué era la edad del padre? Bueno, la edad del padre no me lo... Todo esto estaba dividido 2, ¿sí? Era la mitad de esa suma. Y a esto había que restarle 18 si no me falla la memoria. Algo así decía el enunciado. Escribí lo mismo que en una pizarra, pero... la edad del padre es simplemente muestro la edad del padre. Ejecuto el programa. Y ahora tenemos 42. Entonces ahí tenemos otro clásico ejemplo de declaración de variables, donde acá sí las variables representan la realidad, ¿sí? No se llaman más nombres genéricos como variable. En este caso, siempre en minúscula. Lucía, sí, seguramente estás cargando el perfil incorrecto, ¿sí? Tiene que decir algoritmo, fin de algoritmo. Así todo con proceso te va a funcionar igual. Pero es porque tenés un perfil viejo cargado, no es el último. Descargátelo otra vez del material digital. Saqué la palabra resultado porque resultado ya no está más. ¿Sí? Por eso el resultado ya no existe más. Por eso no puedo mostrar resultado, porque el resultado no lo borré. Hay solamente dos variables. Perfecto. Bueno, quedan 10 minutos para las 11, así que vamos a cerrar la clase acá. Traten todos de instalar PCIndie y de solucionar sus problemas ahí como Lucía. Fíjate si lo podés arreglar de alguna forma volviendo a hacer el proceso otra vez. Si no, bueno, me contactás y vemos cómo solucionarlo. Pero a priori no es un gran problema que te aparezca proceso, ¿sí? Es una versión vieja que decía proceso, fin, proceso. Pero no me falla la memoria, esto funciona igual. ¿Te acordás que va algoritmo y que no va proceso? ¿Ves? Mira, yo ahí puse proceso y funciona todo igual. O sea, no es un gran problema, pero bueno, se lo puede solucionar mejor porque por ahí hay alguna otra diferencia más importante. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Estos han sido los primeros pasos con los algoritmos. Programar por lo menos los primeros ejercicios de la guía. Así que ya pueden hacer toda la guía de matemática y las primeras páginas de las guías de algoritmos también las pueden resolver. Así que nos vemos cuando nos veamos. Muchas gracias por estar presentes y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos.